Hola, bienvenidos. Soy la doctora María Eugenia Parada. Les voy a dar un enfoque muy general del papel de la farmacovigilancia en la vigilancia sanitaria. En líneas generales, la vigilancia sanitaria son las estrategias que aplican las organizaciones para vigilar la salud de la población. Una de estas estrategias es la vigilancia de los medicamentos postcomercializados, y dentro de esta vigilancia postcomercialización está la farmacovigilancia. La vigilancia postcomercialización forma parte de las 6 funciones básicas de regulación y control de las autoridades reguladoras nacionales de medicamentos establecidas por la Organización Mundial de la Salud. Cada país debe tener establecido un sistema de farmacovigilancia. Este debe ser un sistema consolidado que se desenvuelva bajo una estructura donde sus componentes se interrelacionan bajo un conjunto ordenado de normas y procedimientos que regulan su funcionamiento. Este sistema debe ser coordinado por el Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica. La Organización Mundial de la Salud describe un sistema de farmacovigilancia nacional como una inversión obligatoria en el futuro de la salud pública del territorio nacional. Así tenemos que la Organización Mundial de la Salud define a la farmacovigilancia como la actividad de salud pública que tiene por objetivo la identificación o detección, evaluación, comprensión y prevención de los riesgos del uso de los medicamentos, además de otros problemas relacionados con los mismos. Hay dos cosas que hay que aclarar. Con relación a cualquier otro problema relacionado con los medicamentos, esto quiere decir que, aparte de los efectos adversos, existen otros problemas relacionados de seguridad relacionados con el uso de los medicamentos, como por ejemplo, error de medicación, interacción de medicamentos, uso fuera de indicación, abuso y resistencia antimicrobiana. Bueno, ya ustedes deberán investigar estos aspectos. Por otra parte, pero también es importante resaltar que la farmacovigilancia debe, al igual que para los medicamentos, hacer la identificación o detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, conocidos como ESAVI, que la Organización Mundial de la Salud los define como cualquier situación de salud, o sea, un signo, un hallazgo anormal de laboratorio, síntoma o enfermedad desfavorable y no intencionada que ocurra luego de la vacunación o inmunización y que no necesariamente tiene una relación causal con el proceso de vacunación o con la vacuna. En la Ley del Medicamento de Venezuela hace referencia a que los productos biológicos son considerados medicamentos, por eso son parte de la farmacovigilancia. El proceso de reporte tanto de los medicamentos como los biológicos cambian en cuanto a la información, pero siguen el proceso, es igual. Hay que hacer una notificación, tiene una ficha especial, formulario electrónico y también hay que hacer investigación de campo. Y cada uno tiene algoritmos por separados. Al final de la presentación les voy a dejar algunos links para su investigación. La farmacovigilancia debe cumplir funciones como es evaluar los reportes de eventos adversos, actualizar la información beneficio-riesgo, proponer la red de farmacovigilancia nacional, promover la farmacovigilancia, enviar los reportes, los resultados de los reportes de reacciones adversas al Centro de Monitoreo Internacional que se llama UXALA Monitoring Center. También evaluar las notificaciones de problemas de calidad, porque puede haber un reporte que no necesariamente ha implicado el principio activo, sino que hay un problema de manufactura. También coordinar los centros regionales de farmacovigilancia, si los tienen, y difundir y hacer seguimiento de las alertas. Las alertas no son más que se hace investigación del reporte y aparece un problema de seguridad. Para trabajar en los aspectos de farmacovigilancia tenemos que tener claro algunos conceptos, entre los cuales tenemos evento adverso, reacción adversa a medicamento y errores de medicación. El evento adverso es aquel que no tiene relación causal. Es decir, un paciente, una persona puede tomarse un medicamento y enseguida sufrir un arrollamiento. El hecho de que se haya tomado el medicamento no tiene o podrá o no tener relación con el medicamento. Eso se investiga, esa es la investigación que hay que hacer.
La reacción adversa a medicamentos es distinto porque si hay una relación causal, es la respuesta a un medicamento que es nociva y no intencionada, pero que se produce a una dosis normalmente utilizada, es decir, se prescribe a una dosis adecuada. Errores de medicación es cuando hay una utilización inapropiada de los medicamentos, ya sea por parte del médico, que es el prescriptor, el farmacéutico, que es el que dispensa, se puede equivocar, bueno, un color de la caja, un principio activo el nombre de un medicamento que le suene igual. En el caso de enfermería, que hay un error en administración por mala preparación o por error en la colocación en las bandejas o en las diluciones. En cuanto al paciente y al consumidor, pues una utilización inadecuada del medicamento. También habría que tomar otros conceptos, resaltarlos, como es lo que es una notificación espontánea, que no es más que la comunicación de ese evento adverso. Entre otros conceptos que por supuesto los tienen que investigar. El origen de la farmacovigilancia es importante para poder comprender por qué estamos ejecutando viejas y nuevas estrategias en búsqueda de mejorar la seguridad y calidad de los medicamentos. La toma real de conciencia sobre crear mecanismos y regulaciones sobre medicamentos fue años después de algunas catástrofes farmacológicas, como lo que ocurrió en Estados Unidos con el uso de la sulfonamida, la cual tenía como excipiente el dietilenglicol. En Alemania, en 1957, la talidomida trajo como evento lesiones, la meromelia o focomelia, como también era conocida. La talidomida se comienza a comercializar en 1959 en Alemania y en el resto de Europa. En 1961 se detectaron un número desproporcionado de casos de focomelia y es cuando la Organización Mundial de la Salud se activó con las exigencias de la seguridad de los medicamentos a nivel internacional. Hizo más énfasis en esas exigencias. Existen otros acontecimientos en el siglo XIX y experiencia de los que hemos aprendido y que han moldeado la práctica de la farmacovigilancia como la conocemos hoy día. De todas estas consecuencias negativas también salieron consecuencias positivas internacionales. Los gobiernos empezaron a exigir a las compañías farmacéuticas más pruebas de toxicidad en animales y que estas pruebas deberían ser exhaustivas. En cuanto a los ensayos clínicos, pues que tenían que demostrar más eficacia y seguridad, y se propusieron diversas estrategias para evitar accidentes similares que tomaron un cuerpo en lo que hoy conocemos como farmacovigilancia. En el porqué de la farmacovigilancia viene el desarrollo de medicamentos. Tenemos que tomar en cuenta el desarrollo del medicamento, las diferentes fases no son iguales, los sucesos que ocurren en el desarrollo del medicamento en cada fase es distinto. En los ensayos, en la fase de precomercialización, las pruebas en animales son insuficientemente predictivas de la seguridad en seres humanos. En el caso de la fase de los ensayos clínicos, a menudo la información es incompleta o no se dispone sobre las reacciones adversas graves e infrecuentes, o respecto también hay muy poca información sobre las interacciones farmacológicas. En la fase de autorización es cuando ya un medicamento es autorizado por la autoridad reguladora y en ese momento pues se dispone o se tiene que la relación beneficio-riesgo es favorable, pero es para ese momento. Ya va a pasar a la etapa de postcomercialización. Allí la farmacovigilancia es necesaria, ya que permite a las autoridades sanitarias continuar evaluando la relación beneficio-riesgo durante el ciclo de vida de un medicamento y detectar potenciales reacciones adversas graves e infrecuentes del medicamento que no fueron detectadas antes de la autorización de comercialización. Y esto podemos resumirla entre otras. Estas diferencias
también, y la acción que juega, las actividades que cumple la farmacovigilancia, permiten la toma de decisiones y entre esas están el retiro del mercado del medicamento en algunos países, porque se presentan las reacciones y ahí es cuando se toma la decisión por parte de la autoridad reguladora del retiro del medicamento. Por otra parte, la vigilancia internacional que se lleva a través del Programa Internacional de Farmacovigilancia de la Organización Mundial de la Salud puede también proporcionar información sobre posibles aspectos de seguridad de medicamentos que aún no se hayan detectado en el país. Por ejemplo, nosotros como somos miembros del Programa Internacional de Monitoreo de Medicamentos, cualquier producto que esté comercializado en Venezuela, tenemos que estar pendientes de qué está ocurriendo en los demás países a nivel internacional. Cualquier suceso, cualquier alteración de la seguridad en los otros países nos prende las alarmas para nosotros estar pendientes de que eso que está sucediendo en otros países puede estar sucediendo en Venezuela. La farmacovigilancia es necesaria para la prevención de riesgo de los medicamentos en los seres humanos, pero más allá de esto, también para evitar los costos económicos asociados a los efectos adversos no esperados. Ahora, ¿cómo contribuye la cómo mejora la seguridad de los medicamentos de los pacientes? Bueno, la farmacovigilancia como actividad de la salud pública, ella tiene que analizar los riesgos y gestionar los riesgos. En el análisis de riesgo engloba las tres etapas: identificación, estimación o cuantificación y evaluación. En la gestión de riesgo tenemos las medidas administrativas que se deben aplicar, la comunicación del riesgo y las estrategias de prevención, que son muy importantes. Para analizar el riesgo tenemos que estar, todo el personal debe estar capacitado en lo que se refiere a notificaciones espontáneas de un evento adverso. La notificación de sospecha y reacciones adversas es el núcleo fundamental de la farmacovigilancia y es el método más eficiente para la identificación de riesgos previamente no conocidos de los medicamentos, porque en esas evaluaciones que se realizan podemos conseguir los riesgos. Ahora bien, el costo sociosanitario de las reacciones adversas a medicamentos, la carga de esas reacciones adversas y el papel de la farmacovigilancia, podemos resumirlo en que además del sufrimiento humano que causan las reacciones adversas, también esto puede conllevar a un costo financiero. Los costos de la sociedad, para la sociedad, mejor dicho, de las reacciones adversas a medicamentos, los podemos dividir en costos directos, es decir, aquellos que nos llevan a hospitalización, a costos en el tratamiento, costos en atención de urgencias, y costos indirectos que son los que van a estar vinculados con la disminución de la productividad o la ausencia del trabajo, incluso a discapacidad. Para que se hagan una idea de este problema, la FDA ha estimado que el costo en la atención primaria se estima que es de 1 a 3%. De las consultas a los servicios de urgencia en los hospitales, de un 3 a un 4% del costo. Del presupuesto de ellos, de todos los ingresos hospitalarios un 4 o un 6%, del 10 al 30% presenta reacciones adversas durante su estancia hospitalaria. Imagínense el control que tiene que haber allí en la administración del medicamento, en la prescripción, en la dispensación y en la administración del medicamento. Por eso que lo que hacíamos referencia en cuanto a errores de medicación. El 18 y el 29% de las readmisiones hospitalarias precoces son causadas por reacciones adversas. Fíjense cómo interviene, cómo se debe disminuir todas estos gastos si la farmacovigilancia funciona. En la mayoría de los países no se cuantifica su impacto económico.
En cuanto al impacto de las reacciones adversas en los servicios de salud, o sea, cuánto cuesta, cuánto gastan en esos servicios de salud, varía en diferentes países. Por ejemplo, en Inglaterra esto hubiese disminuido, se pudo haber evitar, ¿verdad?, en un 70% los gastos, en la India un 60%, en Estados Unidos más o menos un costo mayor a 3.8 millones de dólares, pero seguimos en que no se hace, en la mayoría de los países no se cuantifica este y otros. En cuanto a los actores responsables de la seguridad, tenemos que los organismos gubernamentales deben dar cumplimiento a las leyes y deben desarrollar planes y programas inherentes a la farmacovigilancia. En relación a la industria farmacéutica, está establecido en las buenas prácticas de farmacovigilancia, donde éstas juegan un papel importante porque tienen que tener un titular de autorización de comercialización, un responsable de farmacovigilancia, a su vez el sistema de farmacovigilancia interno y cumplir las funciones en relación a la seguridad de los medicamentos que comercializan en el país a través del envío al Centro Nacional de Vigilancia Farmacológica de información de seguridad. La docencia, que no es solo responsabilidad de las universidades, sino también de la educación a todo nivel. Ya hay experiencias de la enseñanza de la farmacovigilancia desde el nivel de preescolar en otros países de Europa. También en los servicios que se encuentran en los hospitales, en los servicios de farmacia, en las clínicas, los regentes deben llevar un control de los medicamentos que se dispensan y se administran, y deben llevar un seguimiento de las reacciones adversas a los medicamentos. Los profesionales de la salud, por la ley del medicamento, están en la obligación de realizar las notificaciones de las reacciones adversas a medicamentos. Y finalmente, en el entorno social, donde los consumidores y pacientes son responsables de lo que consumen o se automedican. Continuando con la importancia de la farmacovigilancia, tenemos que hay un interés humanitario basado en los principios en bioética de la no maleficencia, justicia, autonomía y beneficencia. En segundo lugar, porque tiene una implicancia en la salud pública, debido a que se ha documentado que los problemas de seguridad del medicamento causan hospitalizaciones, estancias prolongadas, se tienen que redirigir los recursos producto de estas circunstancias. En tercer lugar, porque es importante promover el uso racional de los medicamentos y adherencias a tratamientos, siendo uno de los objetivos de la farmacovigilancia. Para ello es importante evaluar antes tanto los beneficios como los riesgos. Y por último, porque además de la farmacovigilancia es necesaria porque permite asegurar la confianza en el sistema de salud pública al elevar constantemente la seguridad de los medicamentos aprobados por la Autoridad Reguladora Nacional. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud recomienda establecer sistemas para la vigilancia continua de los eventos adversos relacionados con los medicamentos a través de la implementación de mecanismos efectivos para el reporte de eventos adversos. Y por otra parte, la vigilancia ayuda a las autoridades reguladoras a adoptar medidas más efectivas para suspender o retirar del mercado el producto farmacéutico que esté causando problemas y permitir a los sistemas nacionales y regionales se pongan alerta ante los procesos de seguridad de medicamentos acerca de, o sea, que los profesionales de la salud se pongan alerta en cuanto a los problemas de seguridad de los medicamentos. Finalmente, les queremos dejar las vías de notificación a través de la página web del Instituto Nacional de Higiene, que ustedes las pueden consultar y se pueden documentar a través de todos estos links que les estamos dejando en este momento. Bueno, muchas gracias por su atención.